los días escuchamos cifras sobre salud, educación, seguridad y economía. Pero ¿qué tan reales son? ¿Qué pasa si ponemos a nuestro país en una balanza frente al mundo? Aunque nos digan que todo marcha bien, la realidad y algunos indicadores nos cuentan otra historia. Hoy vamos a descubrir la verdad detrás de los otros datos. Soy Laisha Wilkins, hablemos de esto acá en Entre News. Para poder entender dónde está México comparado con el resto del mundo, dividamos la información en dos bloques. Por un lado tenemos la parte dura, que incluye aspectos como la economía, la seguridad y la tecnología. Por otro lado está la parte blanda, que aborda temas más humanos como la salud, la educación y la libertad de elección. El primer indicador clave es el tamaño de la economía, es decir, la suma de todo lo que el país produce, comercia e invierte en un año, conocido como el Producto Interno Bruto, el PIB. Este sirve de base para calcular muchos otros indicadores, así que vale la pena recordarlo. Este año, según el Fondo Monetario Internacional, México ocupa el lugar número 13 a nivel mundial. Por delante están, como era de esperarse, Estados Unidos en primer lugar, China en segundo y Alemania en tercero. Por debajo de nosotros, países como España, Holanda y Noruega. Lo interesante aquí es analizar cuánto nos toca a cada habitante. Para eso dividimos el PIB entre la población total, lo que se conoce como PIB per cápita o en términos más simples, por cabeza. Este indicador nos ayuda a entender qué tan productivo es un país. Ahora, aunque México ocupa el lugar número 13 en el ranking mundial por PIB, caemos hasta el 68 cuando hablamos del PIB per cápita, según el Banco Mundial. ¿Por qué sucede esto? Imagina que la economía es un pastel y que lo tienes que repartir entre los invitados en una fiesta. Nuestro pastel es grande, pero también tenemos más de 130 millones de personas a quienes les debe tocar un pedacito. Mientras que Noruega tiene un pastel mediano, pero con muy poca concurrencia a su festejo, así que a cada invitado le tocará un pedazo muchísimo más grande. En los primeros lugares del ranking encontramos a países como Mónaco, Luxemburgo y Suiza, cuyas economías están enfocadas en servicios financieros, es decir, en el manejo de dinero. Por otro lado, debajo de México están China y Brasil, dos gigantes económicos con poblaciones inmensas que diluyen su productividad individual. También les toca poquito pastel, por así decirlo. Sin embargo, generar riqueza no lo es todo. También importa cómo se reparte entre la gente. Aquí entra en juego un concepto clave, el índice de Gini, que mide la desigualdad de ingresos o consumo dentro de una población. Este factor funciona más o menos así. Imagina que reúnes a 10 personas y tienes 1,000 pesos para repartir. Un índice de Gini que refleje una igualdad perfecta tendría un valor de 0 y se lograría si a cada uno le tocaran 100 pesos, pues todos tendrían lo mismo. Por el contrario, si le dieras a una sola persona los 1,000 pesos, el valor del índice sería de 1, es decir, habría muchísima desigualdad. Actualmente, México se ubica a media tabla con un índice de 0,43. En la parte alta de la lista están países más igualitarios como Finlandia con 0,28 y Noruega con un 0,24. En contraste, en la parte baja encontramos a naciones como Namibia con 0,55 y otras en donde la cosa está tan mal que ni siquiera reportan datos como Venezuela. Lo ideal sería que la diferencia entre los que más ganan y los que menos sea cada vez más pequeña, y una medida que se utiliza para esto es la entrega de apoyos, los llamados programas sociales. Pero, ¿qué tan buena medida puede ser si es que para darlos el país se necesita endeudar? Y pensando en esto, si la generación de recursos es el motor de un país, ¿quién sería el freno? Pues justamente la deuda pública. Para entenderla, supongamos que queremos comprar una televisión, pero no tenemos suficiente dinero. Podemos usar una tarjeta de crédito o pagar en abonos chiquitos. Sin embargo, si hacemos esto, muchas veces las deudas superan lo que podemos ganar. Algo similar ocurre con los países. Todos recurren a la deuda porque los impuestos que recaudan no siempre alcanzan para cubrir gastos o porque hay cosas que obligan a gastar como conflictos armados o pandemias. En el caso de México, la deuda equivale al 50% del PIB. ¿Es mucho? No tanto, pero hay que ponerle atención ya que estamos en un punto riesgoso, aunque aún manejable. Para ponerlo en perspectiva, Japón tiene una deuda del 251% de su PIB y Estados Unidos del 121%. ¿Por qué para ellos no es un problema? Porque pagan intereses muy chiquitos, es decir, su deuda casi no les cuesta. Son países seguros y con economías sólidas que garantizan el pago. Lo que es una gran ventaja con respecto a nosotros, que al ser una economía en crecimiento, para poder pedir prestado, ofrecemos pagar tasas de interés muy altas, lo que absorbe recursos que podrían destinarse a otras áreas. Pero no basta con producir mucho, deber poco y repartirlo bien.
Un país necesita ser un lugar seguro para que esa riqueza se aproveche. Y es ahí en donde enfrentamos uno de nuestros mayores retos. Aquí destaca el Índice de Crimen Organizado, publicado por la Iniciativa Global, que evaluó el impacto del crimen en 192 países. Y tristemente, México ocupa el segundo lugar entre las naciones más afectadas, solo superado por Myanmar. Aquí estamos en compañía de lugares como la República Democrática del Congo, Nigeria e Irak, lo que da una idea de la gravedad del problema. Y vaya que lo vemos todos los días en vivo y a todo color, con solo salir a la calle o ver cualquier medio informativo serio. Dejemos por un lado los números fríos de la economía y pasemos al segundo bloque, algo más cercano, el bienestar humano. Veamos los indicadores de la salud a nivel mundial, porque como bien dicen, lo más importante es al menos tener salud. Sin embargo, en este rubro no hay mucho que celebrar. En México destinamos apenas el 5.4% del PIB a salud. ¿Recuerdan el PIB? Bueno, en contraste, Estados Unidos invierte un 17%, mientras que Dinamarca dedica el 9.5%. Qué envidia, ¿no? Bueno, aunque quizás así se sienten en India con nosotros, ya que allá solo asignan un 2.9%. Esto tiene consecuencias, por ejemplo, dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. México tiene la cobertura de salud más baja, con solo el 72% de la población protegida por algún sistema, ya sea público o privado. Para ponerles contexto, Chile tiene una cobertura del 77%, mientras que países como Suiza y España alcanzan el 100%. Que haya una cobertura baja lleva a que aumente el llamado gasto de bolsillo. ¿Qué es el porcentaje de los gastos médicos que las personas deben cubrir con su propio dinero? En México este gasto es del 47%, muy por encima de países como Alemania con el 13% o Dinamarca con el 15%. Obviamente hay países debajo de nosotros, por ejemplo Brasil, que tiene un gasto de bolsillo del 55%. Contar con un buen sistema de salud tiene un impacto directo en indicadores como la esperanza de vida al nacer, que mide cuántos años se espera que viva una persona. En México, esta cifra es de 75 años, mientras que lugares como Hong Kong o en Suiza alcanzan los 86 años. ¿Te imaginas vivir 11 años más solamente porque tu país invierte más en salud? Si queremos sentirnos un poquito mejor, aún estamos muy por encima de algunos países africanos como Zimbabue, con 59 años, o Etiopía, con 61. Otro indicador crucial es la educación, ya que la formación académica está directamente relacionada con las oportunidades futuras y el desarrollo de una sociedad. Aquí tampoco brillamos. En cuanto a inversión educativa, destinamos cerca del 5% del PIB, un nivel similar al de muchos países, pero muy lejos de Noruega y Dinamarca, que invierten alrededor del 8%. Parece que estos países tienen muy claro en dónde ponen su dinero, ¿verdad? Invertir menos hace que en México la expectativa de años de educación para un niño sea de 14, mientras que en Noruega es de 19 y en España de 18. Por otro lado, muy por debajo de nosotros está Sudáfrica, con apenas 6 años de escolaridad promedio. ¿Somos los peores en esto? Evidentemente no. ¿Se puede mejorar? Sí, y mucho. Ahora, la madurez de una sociedad se mide con sus decisiones. Por ejemplo, al elegir gobernantes. Un indicador que mide la capacidad que tiene una sociedad para elegir dirigentes es el índice de democracia y ha generado preocupación últimamente a nivel mundial. Arranquemos por la parte alta de la tabla, donde Noruega, otra vez Noruega, lidera con un impresionante 9.8 de 10. Uruguay, un ejemplo a seguir en América Latina, alcanza un 8.7 y España un 8.1 y México un 5.1. Una posición verdaderamente preocupante. ¿Por qué? Porque en ciertas regiones de nuestro país las elecciones no son libres, están controladas por el crimen organizado o los procesos electorales carecen de la transparencia necesaria. Si queremos consuelo, al menos superamos a China, que tiene una calificación de 4, aunque claro, su sistema político no podría ser más distinto al nuestro. En cuanto al medio ambiente, aquí sí tenemos buenas noticias, bueno, más o menos. Somos el 5º país del mundo con más biodiversidad. En México habitan una cantidad de animales y plantas que ni siquiera imaginamos. Solo nos superan países como Brasil y China, pero es una característica que deberíamos cuidar. Y deberíamos, digo, porque aunque somos hogar de especies únicas como el jaguar o el ajolote, cada vez es más común ver cómo entran en peligro de extinción, ya que no son una prioridad en ningún sector, empezando por el presupuesto. Se sabe que el próximo año tendrá una reducción de cerca del 40%. ¿En verdad valen tan poco nuestra flora y nuestra fauna? Con este recorrido ya tenemos una imagen más clara de en dónde se encuentra México frente al mundo.
Ahora volvamos a la balanza imaginaria del inicio. ¿En qué lado crees que estamos realmente? ¿Tenemos ventajas que aún no hemos aprovechado? ¿Oportunidades que todavía no hemos descubierto? ¿O quizá hemos llegado a un punto donde la mejor opción sería replantearlo todo y empezar de cero? Soy Laisha Wilkins, nos vemos la próxima semana acá, Entre News. Everybody.